En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Les habla Juan Enrique Holguín. Después de una semana nos volvemos a encontrar con ustedes, estimados amigos, para comentar, analizar e informarles sobre diversos temas y cuestiones que están sucediendo en Chile y en el mundo. Y en realidad la agenda noticiosa es muy nutrida y están sucediendo eventos y sucesos en todas partes del mundo. Y bueno, es importante conocer y a veces analizar y comentar. Eso lo haré junto a mi distinguido amigo y colega radial, como siempre, don Carlos Flores, a quien le doy, por supuesto, una muy cordial bienvenida también. Y esperamos entonces hacer este Revelando del jueves 10 de agosto interesante para ustedes. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Juan Enrique, y también muy buenas tardes para nuestros fieles auditores de Revelando en Radio Portales, la primera de Chile. Muy contento en este 10 de agosto, contento porque tuvimos en la madrugada agua, lluvia, así que eso es siempre bueno para el medio ambiente, para nuestra región y tal vez para disminuir, obviamente, la sequía que hemos tenido durante tantos años. De alguna manera se va a minorar esto y esperamos que durante el año continúen las lluvias, que nos hace bien. Juan Enrique, voy a aprovechar de saludar, como es tradicional en nuestro programa, a nuestros técnicos, don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado, quienes hacen posible que este programa llegue en las mejores condiciones técnicas a vuestros receptores. Hacemos extensivo este saludo a todo el personal de Radio Portales, esta importante emisora ancla en la quinta región. Así que muy contento, Juan Enrique, agosto. Estamos pasando de buena manera agosto. Así es. Yo quiero agregar que este es un programa también que sale al aire gracias a el auspicio de ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, a quienes agradecemos obviamente que hagan posible que estemos con ustedes. Y antes de entrar ya en materia, agregar que las opiniones que se emiten en este programa son absolutamente a título personal y en nada representan el pensamiento u opinión de Radio Portales de Valparaíso, como tampoco de nuestro auspiciador ASOFAR. Dicho eso, comparto, en realidad el tema del agua es muy relevante en nuestro país y en el mundo. Y la sequía que se ha prolongado por varios años en nuestro territorio aparentemente está empezando a tener una condición de no tan sequía, porque entre ayer y hoy han caído aquí en la región, en Valparaíso en particular, alrededor de 20 milímetros de agua, y estamos bastante auspiciosos para
alcanzar quizás lo que es el promedio anual histórico de lluvia. Nos falta todavía un poco, pero yo espero que lo que queda de agosto y en septiembre también hay algunas lluvias, se pueda complementar. Bueno, dicho eso, vamos a iniciar entonces con nuestro tema editorial. Como siempre, nos vamos a referir a un concepto, y en esta ocasión yo creo que un concepto poderoso, fuerte y muy recurrente en nuestras vidas, porque todos debemos lidiar o enfrentar este concepto a lo largo de nuestra vida, y también dependiendo en lo que estemos, siempre lo vamos a tener presente, ya sea en el trabajo, ya sea como padre de familia o como una madre, en distintas posiciones, lo que nos toque vivir. Y debemos estar dispuestos a congeniar, no sé, equilibrarnos con este tema porque está, como decía yo, permanentemente afectándonos o a lo mejor a veces también beneficiándonos. Nos referimos al poder. Ese es el tema de hoy día. ¿Cómo ejercerlo? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué significa? Tentaciones del poder o excesos del poder. La figura del que ejerce el poder. Hay tanto que uno puede hablar de eso. Pero para iniciar, Carlos y estimados auditores, es un concepto, como decía yo, fundamental en la vida social, política, en todo ámbito, y se refiere muy brevemente a la capacidad de una persona, o grupo podría ser también, para influir, controlar o dirigir eh, comportamientos, decisiones y acciones de otras personas o de instituciones o de países o de conglomerados de países, como quiera. O sea, hasta ese ámbito puede llegar. Así que de eso vamos a conversar. ¿Qué te parece este tema, Carlos? ¿Qué puedes agregar? Bueno, evidentemente la palabra poder tiene una importancia de primer nivel, de primera magnitud en el ámbito social, porque efectivamente, dependiendo del prisma con que uno vea, el poder tiene que ver con el liderazgo. Lo miramos desde el punto de vista de las personas. ¿Ah? Una persona con liderazgo normalmente tiene alguna cuota de poder, podríamos decirlo, que tiene carácter natural, porque significa que influye en otras personas sin necesidad de ejercer ninguna otra acción, solamente el convencimiento y el carisma. Pero también está el poder mirado desde otro punto de vista, que significa una posición política que permite influir, tener privilegios, definir el destino de las cosas, dirigir organizaciones. Y bajo ese prisma, el poder constituye un elemento muy atractivo, porque obviamente la persona que cuenta con las potestades que da el poder, le da un poderoso incentivo para ejercerlo. Y obviamente también constituye un elemento de tentaciones precisamente para optimizar u obtener mejores beneficios del poder. Por eso es que hay tanta gente que ama el poder y lo vemos permanentemente. Y si lo miramos desde el punto de vista político, Juan Enrique, para terminar mi parte, tiene que ver, ¿no es cierto?, que toda organización política tiene como objetivo alcanzar el poder. Y eso es también para influir, para imponer sus principios personales, sus ideologías. Entonces es muy amplio esto del poder, Juan Enrique, y podríamos conversar mucho rato, porque tiene muchas aristas de las cuales uno podría opinar. Me parece, sin duda, y creo que has hecho una separación interesante para nosotros, en esta oportunidad, de hablar del poder, lo que es el poder natural, el que conlleva el liderazgo, el que tiene una persona en sus genes, por decirlo así, por su forma de ser, por su forma de actuar, y siempre en términos positivos me estoy refiriendo, ¿no? Ese líder positivo, ese que ejerce un poder como natural,
como podría ser, no sé, la figura de alguien muy, muy especial. Por ejemplo, Cristo, diría yo, ¿no es cierto? Él tenía un poder natural, estaba en su palabra, en su actuar, en beneficio de todas las personas. Y después está el otro, el poder que se adquiere por nuestra condición, por ejemplo, el poder político, el poder que tiene el jefe, que se le otorga la organización a la cual está adscrito para que cumplas determinada tarea. Así que hay una separación muy importante y me parece interesante lo que has tú acotado. Yo quiero entrar un poco en esto de las tentaciones del poder, porque es como lo más tangible que uno tiene, que el poder omnubila, endiosa y finalmente, a veces, llega a corromper. ¿Y cómo llega esto en términos prácticos? Bueno, el poderoso, el que tiene el poder, entra en otras acciones como corrupción, arrogancia, prepotencia. Una cosa importante, aquel que ejerce el poder muchas veces queda enclaustrado en una cúpula que el resto no se atreve a criticar. Y obviamente, si alguien se atreviera, el que está en la cúspide y está endiosado, se hace un ciego ante cualquier crítica. Así que, como bien dices tú, es tan amplio esto que, bueno, yo quería mencionar esa parte de lo tenebroso que es a veces cuando se ejerce este poder en forma eh, poco acorde a lo que en sí tiene este concepto que es, yo diría, lo más importante, hacer el bien a las personas. Carlos. Bueno, efectivamente, y yo diría como última parte de este tema, es las tentaciones de mantener un poder adquirido en el máximo de tiempo que sea posible. Por eso que las democracias establecen, en la mayoría de las democracias occidentales, se establecen mecanismos de elección, ¿no es cierto?, de un puesto político, pero con un tiempo estimado o un tiempo determinado de duración. Se establecen normas para la alternancia en el poder. Sin embargo, ustedes podrán ver en distintas partes y muchas veces en nuestra América Latina cómo líderes o presidentes buscan hacer cambios constitucionales para prolongar el máximo su estadía en el poder. Eso lo vemos muy comúnmente en América del Sur. Y generalmente son personas que tienen eh, ideologías totalitarias, porque no le interesa alternar. La persona que es un buen demócrata cumple su función, por decir y personificarlo en el puesto de presidente de la República. Una persona demócrata asume su puesto, cumple su labor y cuando termina su periodo se va. ¿Ah? Hay algunos países en la cual no se permite un segundo periodo de poder. Otros que establecen solamente un poder consecutivo. Otros que, como Chile, que establecen que una persona puede presentarse, pero en forma no consecutiva al poder. Bueno, todas esas cosas son muy sanas porque, tal como decía Juan Enrique, cuando la persona en un determinado puesto de privilegio y de poder, normalmente el poder conlleva a desear muchos privilegios y eso hace permanecer permanentemente tratando de mantener esa posición. Y eso es poco democrático y no es sano no solo para los países, sino que para cualquier organización. Todas las organizaciones tienen líderes, tienen gerentes, tienen presidentes de directorio y todas tienen periodos de inicio y periodos de fin. Y las personas tienen que cumplir su función de la mejor forma posible y cuando le corresponda retirarse oportunamente. Eso es lo que debiera hacer, lo que hace toda organización sana. Ahora, Juan Enrique, el poder, como sí, es un instrumento poderosísimo para ayudar a los congéneres, a la sociedad, para mejorar los países, para mejorar las condiciones de vida de las personas que están bajo la subordinación, si se quiere decir, ¿no es cierto?, de esa autoridad. En este caso, un presidente de la República debe generar
todas las políticas para el bien de su población. Eso es realmente ejercer el poder en forma positiva, adecuada, conveniente. Cualquier otra forma no es deseable. Como decía Carlos, un tema muy extenso de tratar, pero lo importante es reconocer lo que hemos estado tratando de fijar aquí en este breve comentario y estar consciente de las tentaciones, de los riesgos asociados al ejercicio del poder, como muy bien lo mencionaba Carlos. Y por otra contraparte, tener en mente que las personas, nosotros, tenemos elementos para contrarrestar cualquier desvío cuando nos toca ejercer el poder, como la responsabilidad, la autodisciplina y buscar los equilibrios, ¿no? Para evitar caer en cualquier tipo de tentación o trampas del poder. Bien, creo que es suficiente con el poder porque hay mucho para hablar, estimado auditor. Lo puede tratar usted en su casa, con sus amigos y verlo cómo sucede aquí alrededor suyo, en el país, en el mundo, cómo se maneja el poder. Vamos a seguir entonces adelante ya con nuestra cápsula de los temas misceláneos varios que se refieren, normalmente hablamos un poco del deporte y con mucha alegría quiero iniciar este momento, esta parte de nuestro programa felicitando a los Caturros con una semana exitosa. Sábado vencimos a San Felipe y ayer a Cobreloa. Extraordinario, es un repunte porque dos equipos que están en la parte alta de la tabla, así que me parece excelente. Everton, por ahí supe que no le fue tan bien, pero eso lo comenta Carlos. Interesante saber que en la primera vez nos quedan solo 8 fechas para terminar el campeonato. Suerte para los Caturros y felicitaciones al equipo y al director técnico y toda la gente que hace posible que Santiago Wanderers vaya por este buen camino y nuestros mejores deseos de éxito. Carlos. Bueno, es importante porque Santiago Wanderers no solamente es una institución que tiene mucha historia y tal vez de las más importantes del fútbol chileno, sino que porque representa una ciudad como Valparaíso, ya que es muy significativa para el país. Felicitaciones al equipo de Santiago Wanderers porque partieron, yo diría que con un cierto grado de inseguridad, pero se han ido afirmando en el tiempo. Respecto a Everton, Juan Enrique, bueno, en los últimos días no fue muy positivo porque perdimos un partido con Colo-Colo y anoche quedamos eliminados de la Copa Chile por penales contra la Universidad Católica. Pero eso no disminuye, digamos, la potencialidad que tiene Everton porque está todavía encumbrado en los primeros lugares y puede recuperar posiciones y alcanzar, acercarse lo máximo que se pueda conversar, que es el líder del campeonato. Eh, También tenemos que recordar que Unión San Felipe y San Luis están ahí en la primera vez, muy cercanos a Wanderers, ¿ya? Está, porque Wanderers está en el tercer lugar, a pesar de que está a un punto del puntero, pero también está San Felipe, que está en el cuarto, y San Luis, que está en el sexto. Así que nuestra región está, yo diría, en un buen pie desde el punto de vista futbolístico. Y bueno, a pesar de que nosotros siempre hablamos de la primera A y la primera B, yo creo que también es conveniente saludar, felicitar lo que está haciendo el Club de Deportes Limache, ¿m? Y está en la segunda división profesional y está en el primer lugar, faltando pocas fechas para que termine el torneo, y lleva 13 puntos de diferencia con el segundo, que es Lautaro de Buin. Así que también, Juan Enrique, estamos felicitando a Deportes Limache, ¿ya? Porque probablemente, si a no mediar cosas demasiado disruptivas, eh, lo más probable es que llegue al próximo año a integrar la primera B, junto con el resto de los equipos que tenemos, así que vamos a tener una gran cantidad de equipos en el fútbol profesional de la primera B de nuestra región. Así que eso quería yo saludar. El último partido Limache venció como visita a Deportes Linares por 1-0. No sé si tú quieres comentar algo, No, digamos. no, oye, adhiero a los saludos a la gente de Limache, los
¿cuánto le dicen? Los cerveceros, el tomate, Tómate. tomateros, tomate mecánico, algo por ahí. Eh, Sin duda que en Limache el fútbol se ha practicado hace muchos años, estimados auditores, pero este club se formó con este nombre muy recientemente, hace unos 10, 11 años, no más. Así que todo un logro que ya estén a puertas de entrar al nivel de fútbol profesional, poder entrar a la primera vez ya, un reconocimiento y estar en las ligas mayores de nuestro deporte, el fútbol. Bueno, vamos a continuar avanzando con nuestros temas, estimados auditores, porque tenemos muchas cosas para conversar con ustedes en este día. Y me quiero referir brevemente a un hecho histórico en esta fecha, pero hace muchos años, 1519, zarpó el famoso navegante y descubridor don Hernando de Magallanes para buscar el paso hacia las Indias, ¿no? Y bueno, queríamos hacer ese recuerdo porque parte de esa expedición es la que nos llevó a que nosotros tengamos hoy este estrecho de Magallanes y Chile sea quien ostenta este paso importante entre ambos océanos, entre el Océano Pacífico y Atlántico. Fernando de Magallanes bueno, esto es una aventura que yo no voy a comentar aquí porque es larguísimo, esto duró, no sé, casi un año creo el viaje al final, murieron muchos expedicionarios, pero el llamado es para que lea la historia porque es muy interesante todo lo que sucede y cómo pudieron pudieron llevar a cabo esta extraordinaria misión. Así que eso es lo que quería comentar como efeméride, Carlos. Bueno, tal vez se comenta poco por varias razones. Primero, porque el Estrecho de Magallanes está muy alejado del centro de Chile, pero la verdad es que es una zona geográfica de gran importancia para Chile. Y este hito histórico, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo con 5 naves, la Trinidad, la Victoria, San Antonio, Santiago y la Concepción, salieron en el año 1519, pero llegaron en 1520 al Estrecho de Magallanes. Eh, y bueno, este tuvo importancia también para la concepción del mundo, ¿no es cierto? Se empezó a ratificar, ¿no es cierto?, que el mundo era una esfera, ¿ya? Y que los pasos estaban comunicados. Y bueno, esta promoción, perdón, este hito histórico, esta navegación, eh, salió de Sevilla y recorrió el mundo y pasó por el Estrecho de Magallanes, llegó a Filipinas y así continuó su viaje. Creo que la navegación es importante y para Chile, ¿no es cierto?, es un hito que reviste la mayor importancia teniendo en cuenta que el Estrecho de Magallanes es uno de los principales pasos para comunicar océanos Atlántico y Pacífico y en el comercio mundial, porque, bueno, después cambió un poco el panorama con el Canal de Panamá, pero sigue teniendo la importancia y nuestros próceres antiguos reconocieron la importancia de este paso y tomaron posesión, ustedes saben, y somos parte, somos dueños del Estrecho de Magallanes. Así que un hito histórico y un recuerdo a don Hernando de Magallanes. Me parece excelente. Y la importancia del Estrecho de Magallanes hasta el día de hoy y mañana puede que sea aún más importante porque el agua hace falta para cruzar el Canal de Panamá. Y si las naves no pueden cruzar el Canal de Panamá, deben necesariamente usar el Estrecho de Magallanes o dar la vuelta por el Cabo de Hornos y el Paso Drake, que es bien compleja desde el punto de vista de la meteorología. Otro hito, nos quedan un par de minutos de efeméride que quiero no dejar pasar porque tenemos el corazón puesto en ello. En 1961, en un día como hoy, nace aquí, en Viña del Mar, la Academia Politécnica Naval. Así que queremos con mucho placer hacer llegar nuestro saludo a todos los integrantes de esta repartición naval de alto nivel y formadora en el área académica de nuestra Armada.
con nuestros mejores deseos de éxito y en una labor que cumplen todos aquellos que laboran, ya sea instruyendo o están participando como alumnos, como profesores, como administradores. Así que eso creo que es para ir cerrando nuestra primera parte, Carlos. Bueno, efectivamente, todos los que hemos estado en esta gran institución que es la Armada de Chile, hemos pasado por la Academia Politécnica Naval en nuestra formación. Una institución muy importante para la Armada y para Chile. eh, y tiene un alto nivel de académico y tecnológico. Recordemos que Chile cuenta, ¿no es cierto?, con unidades navales de alta tecnología, que requiere una instrucción, una formación, una preparación. Bueno, nuestra Academia Politécnica Naval la entrega con creces y podemos estar orgullosos del desempeño de todos los profesionales en las unidades navales y aéreas y terrestres también que tiene la Armada. Así que un saludo a esta institución formadora de gente de gran valor. Así es. Dicho eso, estimados auditores, vamos a ir a nuestra consabida y pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando su programa. Como todos los días jueves, les habla Juan Enrique Holguín y me acompaña don Carlos Flores Ruiz, quien como siempre nos ha deleitado con este tema de la pausa musical. Solamente tú, un intérprete español, bastante joven diría yo, para nuestra media de intérpretes de los temas de las pausas musicales, Pablo Moreno de Alborán, Ferrandiz, de tomo y lomo, un español que debe tener unos poco más de 30 años, ¿no, Carlos? ¿Sí? Una canción del año 2011, Solamente tú, muy romántica. Así que espero que la hayan disfrutado. Así es. Bueno, nosotros vamos a continuar avanzando con los temas y vamos a caer de inmediato en una situación que acongoja a un país sudamericano, un hecho de sangre, como normalmente lo nombran en los medios, terrible, de violencia, de criminalidad. ¿Qué más puedo decir? Es un tema que realmente sigue sorprendiendo, por lo menos esa es la palabra, que es una sorpresa terrible, tremenda, que uno no se imagina que aún en esta época sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza, como lo fue el asesinato de un candidato a la presidencia de Ecuador, don Fernando Villavicencio, que en paz descanse. Fue asesinado ayer en la tarde, por, bueno, por ser candidato a la presidencia, me imagino yo, y esto ocurrió al salir precisamente de una reunión de una manifestación de tipo electoral que estaba haciendo para llevar adelante su campaña en la ciudad de Quito. Eso para iniciar, pero y comentar esta tremenda y terrible noticia, Carlos. Bueno, es lamentable que a estas alturas de la humanidad sigamos teniendo asesinatos de carácter político. El señor Fernando Villavicencio, por lo que hay internacional, es una persona que se dedicó durante mucho tiempo a atacar a la corrupción, ¿ya? Y a la oposición en su momento. Básicamente es opositor a la corriente de izquierda que se llama el correísmo, ¿ah? Eh, por el señor Correa, que estuvo de presidente en Ecuador, socialista, y bueno, creo yo muy lamentable que ocurran este tipo de cosas en este siglo XXI. Eh,
ahora habrá que ver qué es lo que ocurre, pero yo pienso que la reacción internacional y sobre todo de Chile debiera ser contundente para rechazar este tipo de atentados. Es lamentable, obviamente que deseamos que descanse en paz don Fernando Villavicencio y que, bueno, que la situación política en Ecuador vuelva a restablecerse de alguna manera, a pesar de que es difícil cuando sectores políticos utilizan la violencia para acallar o para eliminar a opositores. Me parece que eso es de la mayor gravedad y, bueno, nosotros de alguna manera lo hemos vivido en nuestra historia también. Y yo, fuera del sentimiento, quisiera agregar que es curioso este caso porque él no era el candidato con la primera opción a ser elegido presidente de Ecuador, ni la segunda, ni la tercera. Entiendo que estaba en el cuarto o quinto lugar de las encuestas para poder acceder al poder. Entonces, la connotación de este hecho de sangre, sin duda es causar un rompimiento y crear una crisis de la cual finalmente el país se ve afectado y yo no sé si alguien podría sacar de esto dividendos positivos. Ecuador es un país, no sé, 18 millones de habitantes aproximadamente, ha estado con crisis económica de los últimos 20 años, por eso es uno de los pocos países que hay aquí en Sudamérica que tiene como moneda, entiendo que el dólar, ¿no? Y no sé, yo creo que este hecho lo quiero traer a Chile, porque yo me impacté y lo dije en mis palabras, terrible, pero aquí en Chile, estimado auditor, tenemos no sé si bueno, la misma violencia, porque aquí hay muerte todos los días. Hay ataques, atracos, portonazos, robos, asaltos, y está muriendo mucha gente en nuestro país también. Lo que pasa es que no tienen muchas veces la connotación que le da los medios, como el hecho de este señor Fernando Villavicencio, que era un candidato a ser presidente. Pero aquí en Chile, estimado auditor, y este es un llamado a las autoridades que tienen que mantener el Estado de Derecho y la tranquilidad para que la población pueda realizar sus actividades, desarrollar su vida en paz. Y eso requiere una actitud de fuerza, de uso de la fuerza legítima por parte del Estado para dar una señal clara a todos los criminales, a los delincuentes, a los terroristas, a los narcotraficantes, de que aquí les va a ir mal. Pero ahí yo creo que estamos flaqueando, ¿o no, Carlos? Bueno, y no solamente, sino que aquellas agrupaciones políticas que valían la violencia como parte de su acción. Nosotros vivimos en octubre, ¿no es cierto?, el año 2019, lo que significa la violencia, lo que significa el desprecio por la tranquilidad de las personas, por el progreso, destruyendo, quemando, eh, atacando a las personas, eh, haciéndolas pasar por momentos muy difíciles, abusando de la tranquilidad de los adultos mayores, de la circulación por las vías públicas. Eso es también violencia y eso es también, yo diría, parte son los asesinatos políticos, porque nosotros no podemos tolerar como sociedad, me refiero a Chile, que que crean que la violencia es parte del accionar político para obtener algunos triunfos en para para llevar a cabo sus ideologías. Eso me parece a mí que tenemos que desterrarlo. Y este hecho que ocurrió en Ecuador es grave, muy grave, yo diría que de la mayor gravedad porque altera un procedimiento democrático, una convivencia entre las distintas posturas de las distintas visiones y que se tiene sobre la solución a los problemas de los ciudadanos. Me parece a mí que debiera condenarse con la mayor fuerza posible y que haga reflexionar a todos los auditores, a todos los chilenos, de que la violencia por ninguna forma, ¿no es cierto?, es una forma de obtener ganancias o una forma de resolver los problemas. Así que, bueno, es lamentable, así que nuestras condolencias
al pueblo ecuatoriano, porque este es un atentado contra el pueblo ecuatoriano. Bueno, y a ese país que ojalá pueda retornar lo antes posible de alguna manera a la normalidad y esperar de que los procesos democráticos se realicen bajo ese concepto precisamente, democracia, en el futuro, ¿ah? Y eliminar y ojalá se encuentren los responsables para determinar, ¿no es cierto?, de quién planificó un crimen tan horrendo como ese. Así es. Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro programa, estimados auditores. Eh, Al término de la primera parte, citamos algunos hechos históricos y me parece que es importante también saludar hoy día a los mineros. Hoy día es el Día Nacional del Minero, aquí en Chile. Así que no podíamos dejar pasar este hecho histórico y saludar a toda la gente que está dedicada a la minería aquí en nuestro país. Así que deseándoles mucha suerte en esa importante labor que cumplen nuestros mineros a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Carlos, no sé si quieres agregar algo al respecto. No solamente también saludar a todos los mineros, una actividad tan relevante para el país, un país eminentemente minero, ¿ya? Y que gran parte, ¿no es cierto?, de sus riquezas están en ese ámbito. Así que, bueno, los mineros, Chile es uno de los principales países productores, ¿no es cierto?, de cobre y de otros minerales. Así que esta actividad es relevante en el país. Principalmente diría yo que se lleva a cabo en la zona norte del país. Y bueno, Chile tiene grandes avances tecnológicos en lo que es las tareas mineras y sus trabajadores son altamente calificados. Así que un saludo merecido a todo el pueblo minero, ¿ya? Y a sus familias que, bueno, obviamente contribuyen al bienestar económico de Chile. Así que un saludo para ellos, grandes profesionales y personas que son importantes para nuestro país. Me parece muy atinente saludar a todos nuestros mineros y a las familias que están detrás, porque detrás de cada minero hay una familia. Continuando con los temas que tradicionalmente tocamos en nuestro programa, estimados auditores, vamos a ir a la cápsula de memoria histórica. Como usted habrá escuchado, habrá leído, habrá visto en la televisión, está de moda recordar los 50 años, los 100, los que se... Bueno, ahora caemos más en los 50 y que quiero traer a colación también, acorde a la fecha de hoy, 9 de agosto, pero pensando en el 9 de agosto de 1973, o sea, hace 50 años. Precisamente en esa fecha sucedió un hecho notable porque refleja con claridad lo que estaba sucediendo en esos instantes en nuestro Chile querido, que nosotros con Carlos podíamos apreciar como participantes directos. En esa fecha, el presidente de la República, Salvador Allende Gossens, como usted bien sabe, estimado auditor, tuvo que formar un nuevo gabinete, nombró nuevos ministros, porque en buen chileno estaba la pelota, la violencia, estaba el desastre en nuestro país. Y la única forma que ve el presidente Allende de salir adelante, porque ya le habían cerrado muchas puertas, ya se veía que la cosa estaba muy mal en nuestro país, entonces llamó a integrar este gabinete a, a miembros de las Fuerzas Armadas, y así fue como designó como ministro de Hacienda al almirante Raúl Montero, al general Prats como ministro de Defensa, que era el comandante jefe del ejército, en obras públicas al general del aire César Ruiz Danjó, y en tierra y colonización al director general de Carabineros. Los cuatro jefes de estas instituciones pasaron entonces a ser ministros de Estado, en lo que el propio presidente dejó traslucir que fue llamado y conocido como el Gabinete de Salvación Nacional. Mire cómo estaba nuestro país. Carlos. Recordar esa época realmente
tiene muchas aristas porque las Fuerzas Armadas eh, fueron un recurso que trató de utilizar el gobierno de la Unidad Popular para salvar el desastre que tenía. El desastre estaba en todos los ámbitos, en el ámbito no cumplía las decisiones judiciales, la economía no funcionaba, la inflación estaba desbocada, había desórdenes en las calles, la seguridad, nadie se sentía seguro, se reprimían las manifestaciones pacíficas y además problemas de escasez, había problemas de mucho dinero, poca capacidad de producción, no había elementos para comprar. Si usted quisieran ver un símil, podríamos decir algo parecido a lo que ocurre en ese ámbito en Argentina, donde el valor del peso es casi nada. En Chile ocurría lo mismo. ¿Ya? Y si en Argentina están en una crisis con la inflación desbocada, bueno, en el gobierno de la Unidad Popular eso era peor, estaba duplicado lo que ocurre en Argentina. Era un momento muy crítico, ¿ya? No se podía ver una salida a eso, y lo peor de todo es que lo que se temía se temía en forma muy eh, importante era la posibilidad, ¿ah? En este minuto hablar de eso pareciera como muy lejano, pero en ese momento era una cosa cierta. La izquierda había ingresado al país una cantidad enorme de armas, había ingresado una cantidad importante de extranjeros, principalmente cubanos, ¿ya? Que, bueno, obviamente ustedes se podrán imaginar cuál era el destino que tenían esas personas y cuál era la organización, porque se temía, ¿no es cierto?, la llegada de un golpe que permitiera el establecimiento de un Estado totalitario de izquierda. Eso eran temores inmensos que tenía la población, era verdadera angustia. Y bueno, en ese momento la única salida que vio Salvador Allende fue integrar a los comandantes en jefe, ¿ah? A su gabinete no sé, con una intención seguramente de prolongar la agonía o no sé cuál sería, pero obviamente, tal como decía Juan Enrique, fue considerado como un gabinete de salvación, ¿ya? Eso demuestra, digamos, la situación crítica que se vivía y que es bueno recordarlo ahora, porque ahora también se ven atisbos de incumplimiento de legalidades, se ve problemas de poca importancia que se le da cuando los ministros no cumplen sus funciones. Recordemos que en la época de la Unidad Popular era muy común que se acusara constitucionalmente a un ministro, lo sacaban de ese ministerio y Salvador Allende lo ponía en otro. ¿Ah? Era como una silla musical, era un desastre desde el punto de vista económico y político. Juan Enrique. Así es. Yo quiero destacar aquí la participación de los militares en el gobierno en esa fecha, porque esto sin duda fue una maniobra política extrema del presidente Allende para intentar estabilidad y controlar la grave crisis que vivía el país y que ha mencionado muy bien Carlos. Eh, Miré mientras Carlos conversaba, cifra 1973, la inflación iba como en el 300%, estimado auditor. El último año en Chile ahora estamos muy asustados, 6,5%. ¿Se da cuenta? Si era el desastre total. Y también me gustaría agregar que esta maniobra de nombrar a los comandantes en jefe como ministro no podía conducir a mucho, porque es cuestión de hoy en día un análisis muy simple. Un general, el almirante ahí a la cabeza de un ministerio en el cual todos sus subordinados o integrantes del ministerio eran personeros de la Unidad Popular y puestos por los partidos políticos ahí, o a lo menos proclives al oficialismo. Entonces, es obvio que poco podía modificar
un almirante, un general que llegaba a sentarse en el escritorio del ministro, los planes y proyectos en desarrollo, y menos intentar hacer cambios drásticos. No había recursos y había una crisis tremenda. Así que, bueno, finalmente duraron poco tiempo en sus cargos. Entiendo que el general Carlos Prats renunció el 22 de agosto, por algo por ahí, o el 23, ya no me acuerdo. Así que usted ve, esa es la historia, la verdadera historia de lo que sucedía el 9 de agosto de 1973. Carlos, nos van a quedar unos 5 minutos. No sé si quieres ver algún tema de actualidad nacional. Bueno, yo creo que al menos mencionar lo que está ocurriendo en la Municipalidad de Santiago, que se está proponiendo cambiar nombres de calles, nombres históricos, por nombres que tienen un origen ideológico o político. Me parece a mí muy grave, porque está claro que eso se hizo o se está haciendo a través de votaciones de los concejales, que son en su mayoría de izquierda. Entonces era obvio que el resultado de la votación. Sin embargo, tengo la sensación de que ahí hay un paso importante que tiene que ver con la democracia. No se le consultó a los vecinos. No sé en qué irá a terminar esto porque de repente me da la sensación que es como obligar, digamos, a hacer cosas que son provocadoras desde el punto de vista político, ¿ah? Porque lo que necesita el país en este minuto es prudencia, es tratar de hacer acciones conducentes a la unidad, es tratar de pacificar la situación porque estamos en una situación crítica, estamos con un problema económico, estamos con un problema de corrupción gigantesco. Entonces, hacer acciones provocativas, ¿ya? Que además no tienen la anuencia de los vecinos, porque uno podría decir, bueno, esto lo votó los vecinos y es democrático, así que perfecto, que se cambien los nombres, pero no ha sido el procedimiento utilizado. Y además que se hace con una intención claramente política, no tiene una intencionalidad ciudadana, ni de reconocimiento de personas importantes, sino que tiene una intencionalidad política. Juan Enrique. Bueno, yo no diría que esto es algo que está sucediendo solamente en la ciudad de Santiago. Yo creo que esto está en la mente y ya hay voces que lo están mencionando en otras ciudades de nuestro país porque se enmarca esta intención o este cambio de nombre a calles para colocar próceres de cierta ideología. Está dentro del plan de conmemoración del golpe militar que tiene el actual gobierno. Y a eso están dedicados entonces nuestros consejeros, nuestros concejales, perdón, los municipios, en vez de trabajar en pos de lo que la gente necesita, de mejorar la atención de salud, de mejorar tantas cosas que necesitan nuestras ciudades, ellos están preocupados entonces de cambiar el nombre a una calle. Con el agravante, como muy bien lo dijo Carlos, de ir en contra de la unidad, en contra de la tranquilidad y de acercarnos. Aquí lo único que se pretende es seguir dividiendo. Eso es lo triste, lo lamentable, lo tremendo, diría yo. Que gente que se supone inteligente, como nosotros, como cualquier ciudadano, como usted, estimado auditor que nos escucha, esté preocupado de este tema y no busque, si quiere colocar un nombre, algún lugar que a lo mejor no tiene nombre o amerita un cambio de nombre porque tiene un nombre a lo mejor con una referencia no a una persona, sino a alguna situación distinta, conforme, pero busque a alguien que sea relevante en la historia ya acotada de nuestro país. Tenemos gente tremendamente importante de hace 100 años en nuestro país que a lo mejor merece tener un nombre, su nombre grabado en una plaza, en una avenida o en una calle. Pero estar buscando a alguien de la historia tan reciente tampoco es recomendable. Y eso refleja entonces que esta gente tiene una intención ideológica, no hay otra, de poner estos nombres de gente que en este momento lo único que lleva es a dividir. Yo creo que con eso podríamos quedar más o menos
terminando ya nuestra actividad de hoy, Carlos. No sé si quieres agregar algo, nos queda un par de minutos. Bueno, están ocurriendo cosas muy importantes. Está en ciernes una acusación constitucional. Eh, yo creo que está en una crisis interna, en una crisis que tiene es contumaz en la mantención de ciertas autoridades que están produciendo efectos negativos en la administración del país. Yo creo que es importante que este gobierno reaccione, porque efectivamente lo que tiene que lograr es que el país comience a funcionar y el país comience a crecer, a desarrollarse y solucionar los problemas de las personas. Creo que eso es lo más importante y estaremos conversando en la próxima semana de lo que esté ocurriendo respecto a ello, a la acusación constitucional. Juan Enrique. Sí, yo comparto lo que dice Carlos. Sin duda que esto es una acción que corresponde, dado que la autoridad primera del Estado, el presidente de la República, hace oídos sordos a esta necesidad que tiene el país de que tome una decisión en relación a sus ministros. Dicho eso, agradecemos la leal sintonía de todos ustedes y esperamos reencontrarnos y escucharnos el próximo jueves en este mismo horario de 6 a 7 de la tarde en Revelando. Pero recuerde usted que Revelando es de lunes a viernes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.